Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro Regional, la cita con la contingencia de los lunes en Antofagasta Televisión. Y fíjese que, cómo no, vamos a hablar de la colusión en nuestro país. Recientemente conocimos, ¿verdad?, la colusión del papel, otro golpe a la confianza, a la credibilidad del sector empresarial. Casos como estos ya los conocimos en el pasado, la colusión de los pollos, más reciente, la colusión de las farmacias. ¿Qué otras colusiones hay en nuestro país? ¿Cómo operan algunos conceptos hoy por hoy que se están quedando también en el debate público? La compensación a los consumidores, la autodenuncia, que también, cierto, operó en este último caso. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche. Acompáñenos, el hashtag Encuentro Regional, el Twitter de Antofagasta Televisión, para que opine con nosotros, consulte. Unos expertos van a estar conversando de este tema. Se los presento de inmediato. El director regional del CERNAC, Marcelo Miranda, está con nosotros esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, director. Muchas gracias a ti por la invitación, Carolina. Antonio Sánchez, directivo de la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo también de Antofagasta. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y también nos acompaña esta noche Mauricio Suazo, abogado. Muchas gracias también por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y de manera muy lamentable tenemos que decirlo, el sociólogo Néstor Morales iba a estar con nosotros esta noche, sin embargo un problema de salud que lo aqueja a última hora no pudo, ¿verdad?, acompañarnos en este encuentro regional. Un caluroso saludo también para él, que es uno de nuestros panelistas en muchos de estos temas que afectan finalmente, ¿cierto?, a la sociedad. Y quisiera partir justamente por este último caso, el de la colusión del papel. Yo digo, un golpe en definitiva a la confianza de los consumidores, a este panorama, ¿verdad?, de que siempre el ciudadano común y corriente siente que se siente oprimido. La verdad es que quisiera partir aquí, director, justamente por esa sensación nuevamente que hay de abuso, de un poderoso versus uno que no puede defenderse. Es esa la sensación, y golpea la credibilidad justamente de un sector que ya viene golpeado, el empresarial, en nuestro país. Bueno, efectivamente, lamentablemente en el caso particular de este famoso cartel del papel higiénico, el confort, es algo muy grave porque afecta el bolsillo directo de los consumidores. Y en ese sentido creemos que es importante que la autoridad, en este caso también tanto Fiscalía Nacional Económica como SENAC, puedan tomar las cartas en el asunto. Ya vemos ya que a partir del requerimiento que realizó la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como SENAC nosotros lo que hicimos primeramente es oficiar directamente a las empresas involucradas, CMPC, tanto SCA, con el fin de que ellos puedan proponer algún tipo de compensación a los consumidores. Esto porque, a diferencia en el caso de la colusión de los pollos, existe no tan solo un reconocimiento judicial por parte de la responsabilidad de su ejecutivo, sino que además también existe el reconocimiento comunicacional. Eso, ellos abiertamente, a través de los medios, han reconocido su responsabilidad en esta colusión. Y es por eso que nosotros, como SERNAC, hemos decidido oficiar a ellos, iniciar una mediación colectiva, con el fin de que a través de este marco de mediación colectiva ellos puedan proponer algún tipo de compensación. Director, vamos a profundizar sin duda en alguno de los mecanismos, ¿verdad?, en cómo se está compensando finalmente hoy o qué recursos tiene el consumidor respecto, ¿verdad?, a este tipo de situaciones tan irregulares. Pero usted daba en un punto muy clave, decía, finalmente esto es un producto de primera necesidad. No se trata de una colusión, ¿verdad?, en joyas, relojes, anteojos de sol, tiene que ver con lo que hemos visto, farmacias, papel o pollo, son productos de esa canasta tal vez más básica en realidad de los consumidores. Bueno, así es. De hecho, estamos hablando de algún producto que todos nosotros utilizamos y por lo tanto es difícil de sustituir. Por lo tanto, ahí también está la gravedad de la situación, de un producto que es irreemplazable, de que en general está presente en todas las familias de Chile, y es por eso también la gravedad del tema, y es por esa razón es que los consumidores tienen todo el derecho a poder ser compensados por el perjuicio que se les ha ocasionado. Antonio, de alguna manera llega un nuevo golpe, lo decía yo, y nuevo golpe a la confianza de los consumidores. ¿Qué diferencia ves tú, qué factores inciden de manera más grave a lo mejor en esta colusión del papel, o lo pones de igual forma en la que tuvimos de los pollos o las farmacias? A ver, yo diría tal vez que lo que es este nuevo caso, este nuevo lamentable caso, no es agradable representar un gremio donde estamos siendo llamados en esta ocasión por
cosas, delitos que han cometido gente que está involucrada en el comercio igual que nosotros. Yo iría más al fondo, creo que esto debe hacernos pensar respecto de cuáles son las causas o aquellos elementos que hacen más factible que esto esté sucediendo. Hay elementos, yo me imagino que los vamos a conversar, que dicen relación con la legislación misma, que algunos dicen que el tema de haber quitado la pena de cárcel, otro el tema de las multas, pero yo iría incluso más atrás, el tema de la concentración de la economía nuestra, aquella que en cada mercado que nosotros conocemos, el tema de las empresas pesqueras, en el mismo comercio respecto de ciertos productos, no son más de 2 o 3 actores que nosotros tenemos en el país, grandes actores que llegan a ocupar más del 80 o el 90% del mercado, la distribución, la producción de determinados productos. Y eso facilita que ocurra una cosa como esta. Cuando nosotros tenemos un mercado donde hay 20, 30 competidores, es muy difícil que todos ellos se reúnan y puedan coludirse de alguna manera. Pero cuando son 2 o 3, bueno, sucede lo que hay acá. Ellos se juntan en el club de golf, se juntan en los clubes donde se ven habitualmente y de una conversación de preguntarse respecto a la familia, pues rápidamente pueden pasar a cosas de cómo le está yendo en el negocio. Y de ahí a la colusión creo que hay un paso más nomás. Siento que la gente tiene claro que esos son 4 o 5 grupos finalmente que controlan prácticamente todo el mercado del retail, medios de comunicación, incluso donde también en un minuto se habló de la colusión de las propias radioemisoras en nuestro país. Se sospechaba de muchos, hay otros rubros, incluso como el de los mismos buses, en términos de las navieras, que también se ha mencionado. O sea, hay muchos otros donde finalmente muchos de estos grupos quizás tienen participación en todos estos negocios. Yo por eso insisto que creo que nosotros hoy día tenemos, en Chile hay 3 farmacias, hay tres cadenas de supermercados. Yo comentaba hace unos días atrás que un cómico hace unos 20 años atrás decía que si la economía de Chile seguía creciendo en la forma tan sana como estábamos creciendo, íbamos a llegar a tener 3 farmacias y 3 supermercados. Bueno, no estaba lejos de su pronóstico. Por eso que creo que debiera ser el momento, ya que se está hablando, por ejemplo, de ver reformar la Constitución, estudiar cómo se componen nuestros mercados. Y creo que, aunque sea doloroso, aunque sea fuerte, yo sé que lo que estoy diciendo a los puristas del libre mercado les está revolviendo el estómago, muchos se deben haber desmayado, han vuelto a despertar y se están volviendo a desmayar. El re es estudiar el que un actor en el mercado nacional no pueda superar más del 30% de participación en ese mismo mercado, de modo de esa forma obligar por lo menos a 4 actores funcionando. En otros países ocurre eso, ahora está la dimensión del país, muchos argumentos, pero creo que hay que estudiar eso, los elementos que han llevado a que esto esté sucediendo con cada vez más fuerza, independiente de lo que podamos conversar más adelante, de si a través de la modificación legal pudiéramos inhibir que este tipo de situaciones ocurran. Abogado, de alguna manera, Antonio nos ha expuesto, ¿cierto?, cuáles podrían ser las probables causas o factores de nuestro modelo, primero económico, de cómo se concentra el poder y las distintas empresas y qué factores han incidido en que tengamos, ¿cierto?, a lo mejor 3 casos emblemáticos de colusión. Pero respecto del orden jurídico, ¿cómo podríamos distinguir o diferenciar estas 3 colusiones que tenemos enfrente? Donde en algunas hay sanciones ya ejecutadas, ¿verdad?, en otras hay investigaciones por delante, pero ¿qué factores comunes podríamos a lo mejor ver desde el punto de vista legal hasta ahora con los antecedentes que manejamos? Yo lo que rescataría como antecedente común es la legislación aplicable. Nosotros en los 3 casos de colusión, seguramente usted está pensando en caso Pollos, en farmacias y en este caso reciente, la legislación aplicable es exactamente lo mismo. Y eso es de relevancia toda vez que fue modificada la misma, el conocido Decreto Ley 211, que en la actualidad constituye un texto refundido, vale decir, una disposición que ha tenido una serie de modificaciones que en la actualidad está junto a un articulado conforme lo que ha sido el avance de la legislación. Ese avance de la legislación, sobre el punto que a ustedes, seguramente a todos los televidentes les interesa, realizó una modificación sustancial en cuanto a la penalidad aplicable. E incluso más, yo sacaría la expresión penalidad como sinónimo de delito y delito como sinónimo de alcance de carácter penal. Y diría que se concentra solamente en multas. Eso es lo que establece la actual regulación y lo que señala son multas. Si uno mira las multas en abstracto, vale decir, simplemente las revisa, efectivamente aparecen de una gran entidad, como muy altas. 20.000 unidades tributarias anuales, por ejemplo, 30.000 unidades tributarias anuales, por ejemplo,
que eso llevado a pesos, 10.000 millones de pesos, es muchísimo dinero. Pero cuando usted realiza esa transformación en dólares, la verdad es que pasan a ser cantidades absolutamente exiguas para lo que representa la utilidad avenida de mala forma con las empresas que han realizado colusión. Abogado, porque es ahí justamente donde el ciudadano, a lo mejor sin tener todos los antecedentes de quienes están en esta mesa, lo primero que dice, claro, es que si 10 años en el caso del papel higiénico estuvieron, ¿verdad? Uno entiende que la ganancia sería muy superior a lo que quizás hoy nuestra multa establece, en definitiva. Así es. Eso es exactamente uno de los problemas principales. De hecho, la sanción total, la multa total, es probablemente inferior a 1 año de utilidad en la colusión, utilidad mal avenida, en la colusión del caso del papel que estamos conociendo. Eso es como la referencia. Se supone que la colusión tiene un margen aún mayor a los 10 años en el caso del papel. Por tanto, si lo llevamos a términos estrictamente económicos, habría una ganancia de 9 años, lo cual sin duda es absolutamente perverso. Pero eso, además, entrelaza con otros mecanismos que usted señalaba de manera muy precisa en su introducción, en el sentido de que además existe la delación compensada. La delación es dar a conocer este delito, es autodenunciarse, es decir, algo malo, algo contra la legislación está ocurriendo. Y eso, que es delación, que es delatar, tiene una compensación. Y esa compensación es la posibilidad de rebajar o eximir como sinónimo de dejar en cero una eventual multa. Vale decir, si estamos pensando que las multas son bajas en relación a una eventual utilidad, eso pasa a ser nada y a desaparecer en el minuto que existe una delación compensada acogida en términos tales de eximir de una multa. Y eso yo lo califico como una distorsión importante, y la verdad es que es algo donde sin duda debe existir una gran atención. Antonio, comparte justamente eso, que el ciudadano común, claro, sin tener los antecedentes a lo mejor de cuánto, o de ni siquiera imaginarse o calcular esa multa, en definitiva entiende que por tantos años de colusión siempre va a ser más bajo en definitiva esa multa que es lo que la empresa pudo haber obtenido como utilidades. Efectivamente, yo creo que el principal error aquí pasa por el tema de la multa, que es demasiado baja. Yo no puedo entender cómo es posible que los legisladores en algún momento hayan puesto esos límites. El que conoce del comercio, que ha estado en el comercio, sabe, por ejemplo, que 3.000 millones es lo que vende un supermercado en un mes. Y no estoy hablando de la cadena. Un local de supermercado. Pensemos en una cadena de supermercado que son 30, 40 locales, ¿cuánto venden? En un mes. Por lo tanto, quienes fijan eso o no tienen idea de qué es lo que es el comercio y cuántos son los montos que se transan habitualmente, o simplemente lo hizo con intención. Quiero, en todo caso, rescatar el tema de la delación compensada. Yo he estado revisando qué es lo que sucedió en el momento que se eliminó la cárcel como una pena a las personas que se coludían, y en ese momento el gobierno lo que quería colocar era el tema de la delación compensada como un elemento inhibidor, en el sentido siguiente: si yo me coludo con alguien y tengo la duda o el temor que esa persona se puede autodenunciar y no va a tener ninguna sanción, eso actúa como un inhibidor, porque es muy fácil que yo pueda estar negociando con esa persona y esa persona después me traicione. ¿Ya? Y además no solamente él va a quedar con la ganancia, sino que además yo voy a ser doblemente castigado. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Eso es siempre que uno tenga temor a ser sorprendido. Es decir, que la multa sea muy alta y porque si la multa es baja, el temor a que el otro se autodenuncie se diluye. Porque total, yo voy a ganar plata igual, a nomás voy a pasar un bochorno. Pero como lo está pasando el señor Mate, que está tan arrepentido, ¿ya? Que no pasa de ser un bochorno porque la utilidad igual la tiene. Entonces, por eso yo creo que la delación compensada realmente es importante. Pero tenemos que hacer que el castigo, o sea, el temor que yo puedo tener a que el otro se autodenuncie sea efectivo. Porque si yo estoy pensando, ya me coludo con él, él se autodenuncia, pero en definitiva yo no voy a seguir ganando plata igual, me coludo igual. O sea, ese temor a que la autodenuncia sea inhibidora solo pasa cuando las multas son realmente efectivas. Por ejemplo, en Estados Unidos las multas son múltiplos de lo que se ganó en exceso, ¿ya? Pueden llegar a ser hasta 3 veces.
Y eso ya es inhibidor. Pero es muy difícil calcular cuánto fue lo que se ganó, porque hay que ver los precios de mercado, hay que ver cuál habría sido el precio que habría tenido en el mercado si estos muchachos no se hubieran querido coludir. Entonces, ¿qué es lo que hace? A instancia de eso, de no poder calcularse, lo que se hace es cobrar un 10% de las ventas, no de la utilidad, de las ventas de la empresa durante el periodo que estuvieron coludidos. Muchas veces las empresas terminan en la quiebra, terminan disolviéndose u otro. O sea, no es que aquí vayan a haber cesantía ni mucho menos, lo que sucede es que esa empresa la va a comprar otro empresario y va a seguir la empresa funcionando, pero los dueños, los que cometieron el delito, eso normalmente terminan en la ruina y en la cárcel. Ahora, director, justamente eso, en el comparativo, que nos gusta siempre, ¿cierto?, a nuestro país ponernos frente a otros países. Efectivamente, parece ser que cuando uno revisa, nuestro país está muy lejos. La delación compensada o esta autodenuncia, que se entiende de mejor forma, a lo mejor para los ciudadanos, tiene penas o tiene fórmulas que acompañan, ¿verdad?, esa autodenuncia. Es decir, el empresario tiene mucho miedo de cometer algún error que perjudique finalmente al consumidor. En nuestro país no hemos llegado a eso. Parece que hay un fortalecimiento, hay mejoras, instrumentos que se han entregado. Finalmente no se termina con esta cadena, ¿verdad?, de donde hay muchos vacíos o que permite, en definitiva, este tipo de delito. Bueno, así es. Bueno, la experiencia que existió en Chile, recordemos de que el año 2003 ya se derogó la pena de cárcel para el caso de colusión. En este momento existe en el Congreso un proyecto de ley que trata de poder reincorporarla también, pero también asociado a otras medidas también que son muy ejemplares respecto de los mismos ejecutivos, como por ejemplo la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años. Y en lo que comentaba recién Antonio, efectivamente, el tema de las multas se ha determinado, y el mismo proyecto de ley que actualmente se está tramitando lo recoge, la posibilidad de poder no limitar tan solo a una cantidad determinada de dinero a las multas, a las empresas que cometan estos actos colusorios. Por ejemplo, en el caso actual del proyecto establece la posibilidad de que se le pueda sancionar por el doble del beneficio obtenido a la empresa como una multa, o bien el 30% de las ventas de la empresa durante el periodo que tuvo este periodo de colusión. Por lo tanto, son distintas alternativas, distintas medidas que creo, y además el fortalecimiento de las instituciones que hoy día tenemos, como son la Fiscalía Nacional Económica y el Servicio Nacional Consumidor, creo que de alguna manera van a permitir poder defender de mejor manera los intereses de los consumidores. Claramente aquí a nosotros como Senado nos interesa justamente que los consumidores se vean compensados por el perjuicio ocasionado, y de esa alguna manera es lo que buscamos. Pero respecto de la delación compensada, o sea, ese instrumento podría mejorarse claramente si lo comparamos con cómo se aplica en otros países, ¿verdad? Bueno, sin duda, de hecho, pero también la experiencia comparada tampoco es uniforme. Recordemos también, por ejemplo, que además de la delación compensada y las penas de cárcel, este es un criterio que no está unificado a nivel internacional. En Estados Unidos existe la pena de cárcel, en la Unión Europea no lo existe, en el Reino Unido sí lo existe. Un momento en el año 2002 se estableció, pero debido a los pocos resultados se tuvo que derogar y modificar. Por lo tanto, esto nos viene a señalar de que esta es una experiencia que no es uniforme para todos por igual, y por lo tanto hay que analizarlo caso a caso. Claro, sí, obviamente que en nuestra legislación lo que se está ahora revisando es justamente la posibilidad de que se pueda incorporar nuevamente la pena de cárcel y también la modificación de la multa. ¿Cómo se entiende justamente que si en un momento tenemos una pena de cárcel, cuáles son los argumentos de por qué eso cambia y hoy queremos volver? O sea, es decir, necesitamos tantos años donde justamente hubo varios casos de colusión para entender que lo que teníamos antes era más positivo. Dentro de los argumentos que se dieron en su minuto, efectivamente en el año 2003 para proceder a la derogación fueron básicamente dos. Lo primero, uno de rango constitucional, que guarda relación con la forma del tipo penal. Es algo un poco técnico, pero lo voy a intentar explicar. Para aplicar una sanción penal, eso tiene que estar completa, absolutamente determinado. Vale decir que nadie tenga duda de qué es lo que se va a sancionar. Como el mercado es tan amplio, como son tantos los actores, como son tantas las conductas posibles de realizar, en eso existía un problema. Eso en la Constitución lo recoge como una garantía. 19 número 3, ese es el tema técnico. Ese es el primer gran argumento. Y el segundo gran argumento que se dio en su oportunidad es que durante todo el periodo de vigencia no se había utilizado. Por tanto, la no utilización, una especie de desuso, determinaba que no era necesario, y al no ser necesario, nada malo se veía en su derogación. Y por otra parte, aumentar las multas.
Bien, eso sin duda que con el avance del tiempo nos ha llevado a entender que mirado con los ojos de hoy, no con los de esa oportunidad, no fue la mejor decisión, todo parece indicar. Y lo digo por lo siguiente. En el caso de las farmacias, que nos hemos olvidado un poco, toda vez que la sentencia fue en julio del presente año, pero que justamente entiendo que se verá en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el día de mañana. El Ministerio Público intenta revertir esa sentencia, que se decrete la nulidad y que la interpretación de la disposición legal se haga conforme a lo que ellos piensan. Lo que se hace ahí es darle un alcance penal, o se intenta dar un alcance penal, cárcel o sanción penal que se registra en su certificado de antecedentes, a una disposición que no está en el mencionado Decreto Ley 211, que es el que regula todas estas cosas de libre competencia, sino que está en el Código Penal. Código Penal, legislación común, vale decir que rige para la generalidad de las cosas. Código Penal muy antiguo, decimonónico, vale decir del siglo XIX, sin perjuicio que esa disposición en particular, que es el 285, tiene a lo menos 2 modificaciones. Bien, sin entrar en la parte técnica, el Ministerio Público estimó que podía perseguirse la alteración del precio natural, que es la primera dificultad, de que es el precio natural de algo, cuando se utilizan medios fraudulentos. Entonces, este tema, este alcance penal, también tiene un sustrato en la actualidad legislativa. Se ha interpretado que ello no es posible, tendrá que decirlo la Corte de Apelaciones de Santiago y tendrá que avanzar también. Por tanto, yo rescato lo que decía al principio, con los ojos de hoy, con la necesidad, con la colusión, pareciera ser que el haberla eliminado no fue la mejor decisión. Ahora bien, esto no quiere decir que yo piense que la pena de cárcel es la primera solución y la primera reacción. Justamente iba a preguntar eso, o sea, ¿corrige lo que en realidad tenemos hoy el hecho de tener una pena de cárcel efectiva? Yo pienso que no, que es un importante disuasivo, pero creo que no es la solución. A mí, en lo personal, me parece que las sanciones deben estar dirigidas a las personas jurídicas. Lo decían en esta mesa de manera muy clara. ¿Qué ocurriría si esa persona jurídica, por ejemplo, no puede contratar con el Estado? ¿Qué ocurre si esa persona jurídica se ve limitada en su giro y no puede desarrollar esa actividad comercial u otra actividad comercial semejante? Sin duda que ese alcance para esa persona jurídica que ha realizado, esa empresa cuando es persona jurídica, que ha realizado la colusión precisamente para obtener mayores utilidades, si se ve restringida, limitada o impedida de realizar esa acción, sin duda que lo va a pensar mucho más que una eventual pena de firma. Porque si estamos pensando en cárcel, tampoco tengamos la ilusión muy certera de que las personas van a ir a la cárcel. Las personas van a quedar con una firma. Tiene otro nombre técnicamente, para que lo entendamos, es una firma. Por tanto, a mí me parece que las sanciones van más bien en atacar la continuidad del giro de esas personas jurídicas y la posibilidad de seguir actuando tan libremente como lo hicieron. Que es atentar esa estabilidad económica de la empresa o la quiebra un poco que nos ponía también. Correcto, eso es lo que yo rescato. O sea, me parece que ahí efectivamente eso es tremendamente disuasivo. Y frente al proyecto de ley, del cual ya se hizo mención en esta mesa, efectivamente eso se recoge de manera importante. En el decreto 211 hay algunos atisbos de eso, pero esto se recoge de mucha mayor manera. O sea, el tipo de sanción económica es realmente importante. Si hablamos del doble, si hablamos del 30% de las ventas, si hablamos de la posibilidad de no contratar con el Estado, sin duda que son instrumentos importantes. Si a aquello se une que el ente fiscalizador, esto es Fiscalía Económica, tiene mayores atribuciones, que las tiene, pero que tiene mayores atribuciones, como por ejemplo de manera real y efectiva poder interceptar comunicaciones, de manera real y efectiva tener acceso a los libros. Sin duda que la pesquisa de todas estas situaciones puede ser de manera mucho más eficiente y bastante más real de lo que aparece en la realidad. Porque yo le podría dar a usted una serie articulada y decir la Fiscalía Nacional tiene esta y esta y estas atribuciones que permiten ingresar a oficinas, que permiten incautar libros, que permiten registrar comunicaciones. Y seguramente, frente a la pregunta de cuántas veces se ha utilizado, es donde verdaderamente está el problema. Entonces, cuando hablamos de instituciones robustas, de instituciones fortalecidas, también está en que se puedan llevar adelante cada uno de esos mecanismos que pretendan o que logren efectivamente evitar
lo que ha resultado acá en la colusión. Claro, que también queda esa sensación, yo creo que cuesta mucho, por los casos que hemos tenido, comprobar esa colusión, porque a veces tiene que ver con un acuerdo de alguien que incluso no queda una formalidad y por eso es tan complejo. Vamos a dejar ese tema planteado, vamos a un breve corte comercial y regresamos con más Encuentro Regional aquí en Antofagasta Televisión. En nuestra compañía fomentamos el deporte y la vida sana. Nos preocupamos por tu salud y bienestar. Desde 1995 trabajamos arduamente en fortalecer y ayudar a las organizaciones deportivas, trabajando junto a niños, jóvenes y adultos de la segunda región de nuestro país. 20 años creando valor con las personas. Inscríbete como expositor en Expo Mejillones 2015 y sé parte de una de las ferias más potentes de la segunda región. Contáctanos a través de nuestro sitio web www.expomejillones.cl, al celular 6651-2870 o al correo bcereceda@aimejillones.cl. Últimos stands disponibles. Te esperamos en Expo Mejillones 2015, 12, 13 y 14 de noviembre. Tienes que estar ahí. El Arrayán se prende. Nuevo ambiente, sin reservas. Las mejores carnes a las brasas. Fogón La Tasca. Ya estamos de regreso en Encuentro Regional, el tema de esta noche, colusión en Chile. Antes de la pausa comentábamos un poco de lo difícil que resulta y es la sensación que queda, ¿verdad? Comprobar finalmente que estas empresas se han coludido. ¿Cómo? ¿Qué medios comprobatorios justamente? Correos electrónicos y muchas veces tiene que ver con lo que Antonio Sánchez nos decía, ¿verdad? En un club X, ¿verdad? Que se juntan a conversar respecto de cómo se va a dar una determinada situación en el mercado. Entonces, me gustaría volver sobre ese tema y ver dónde está el fondo del asunto. O sea, quiénes son los que se coluden en nuestro país, quiénes son los que participan, ¿cierto? De dar esta situación que está, ¿cierto? Tratando de que un camino continúe, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Dónde están esos grupos de poder político, económico, etcétera? A ver, aparentemente, respecto a lo que ha dicho el señor Mate Santoel, los que se habrían coludido eran ejecutivos de la empresa. ¿Ya? Algo ellos han argumentado algunos dirigentes también respecto que cómo están puestos los incentivos para las remuneraciones de los altos ejecutivos de la empresa. Cuando el incentivo está dado respecto a las utilidades, es posible, o sea, podría ser que los ejecutivos de las empresas entre ellos se coludan para aumentar las utilidades toda vez que su sueldo depende de esas mayores utilidades y que los directorios de las empresas de alguna manera desconocían estas maldades que estaban haciendo sus ejecutivos. Bueno, cuando las conocieron, los despidieron, le pagaron indemnización y ni siquiera los han demandado, ya siendo que tanto daño que se le causaron al señor Mate. ¿Ya? Por lo tanto, creo que también, tal como decía, que debemos de alguna manera, producto de estas situaciones, revisar lo que está sucediendo con la concentración del mercado, tan pocos actores en los mercados que tenemos, también debiera revisarse la responsabilidad de los gobiernos corporativos, cómo los directorios son responsables y de ese modo hacer los que realmente hagan su pega también.
porque hoy día están quedando como santas palomas, ignorantes, engañados por sus ejecutivos, ya eran inocentes durante 10 años, no conocían lo que estaban haciendo sus ejecutivos, le presentaban las tremendas utilidades. Ninguno de ellos hizo la pregunta, bueno, nosotros hace 11 años que tenemos el 80% del mercado, no hemos ni crecido ni nos hemos achicado. Llegó a Chile una empresa internacional gigantesca, tomó el 20% restante, tampoco ha crecido en Chile, no, o sea, no les llamaba la atención, ya que no había ningún movimiento en eso. O sea, de alguna manera alguien tendría que decir, oye, no, estaremos de alguna manera repartiéndonos el mercado. Otra cosa también respecto a que muchas veces las colusiones, ¿por qué es difícil de determinar? Porque no se coluden en el precio, sino que se coluden respecto de cómo se reparte en el mercado. Entonces ahí es mucho más difícil poder detectarlo por los organismos que están viendo, por ejemplo, si es que hay alguna diferencia de precios. Esas diferencias de precios van a estar, pero lo que se repartieron fue el mercado. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy día que algunas cadenas de supermercados tienen repartidos los estratos socioeconómicos a los cuales atienden. Y esa es una forma de colusión también, ¿ya? Donde dice, bueno, yo no me meto en el mercado tuyo, tú no te metes en el mercado mío y nos repartimos. No hay colusión de precios, pero sin embargo ellos segmentaron el mercado. Eso también son elementos que debiesen irse revisando y que también son consecuencias de esta enorme concentración, porque cuando tú tienes 2, 3 actores, fácilmente pueden repartirse todo el mercado y seguir trabajando y no pelear ni discutir entre ellos. Pero cuando son más actores eso es más difícil, porque alguno va a tratar de coparle el mercado al otro. Entonces esas situaciones, como digo, son muy difíciles de detectar, pero creo que hay que entonces abordar respecto de la concentración del mercado que nosotros tenemos y la responsabilidad de los gobiernos corporativos. Director, ¿cuáles son esos peligros finalmente en una sociedad, en una economía como la nuestra, con la legislación que tenemos justamente, el tener concentración de poder estos gobiernos corporativos que ha denominado también Antonio? A ver, es muy grave, ciertamente, justamente porque, como dice Antonio, son muy pocos los que están concentrados el poder. En general, cualquier tipo de actitud o actividad que ellos realicen va a repercutir en los consumidores. Ahora, yo quisiera también rescatar un tema muy importante, que es relativo a las instituciones que actuaron en estos casos, tanto el de Pollos como el caso de la corrupción del cartel del papel. Porque en definitiva, yo creo que lo que marcó un hito importante, justamente, por ejemplo, en el caso de la corrupción de los pollos, fue el fallo de la Corte Suprema que vino a ratificar lo que había establecido como multa el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia. Justamente porque yo creo que aquí hay dos conceptos que son únicos e inseparables. Uno es la libre competencia por un lado y por otro lado la defensa de los derechos de los consumidores. Creo que esos dos conceptos deben ir de la mano, justamente. Lo que apunta el fallo dictado por la Corte Suprema, que ratifica la multa que se le impuso a la Asociación de Productores Avícolas, justamente viene a ratificar estos dos conceptos. Y es en ese sentido que como Sernar nosotros tenemos que velar porque justamente a través de este fallo podamos conseguir una compensación que efectivamente pueda compensar a los consumidores realmente por los perjuicios ocasionados durante todo el tiempo que ellos sufrieron. Y nosotros pretendemos hacer lo mismo con el caso de el cartel del papel. Justamente son 10 años que los consumidores se vieron afectados, su bolsillo, y en definitiva nosotros queremos ahora, con el inicio de esta mediación colectiva que hemos solicitado a la empresa, es poder, a través de este marco de mediación colectiva, poder entregar una compensación que sea rápida, efectiva y que venga a poder un poco compensar los perjuicios ocasionados. Director, ya, entremos justamente en el tema de la compensación. Cuando uno va al caso de la colusión de las farmacias, estamos hablando de 2008 prácticamente, sí, que eso 2009. Está, ya se verían un poco algunas denuncias previas, pero sí, cuando ya se inicia cierto este proceso 2008. ¿Qué se consigue con eso, en definitiva, para el consumidor? ¿Cuál fue la forma en que los consumidores, o poder tener como ejemplo frente a lo que pasó después con los pollos y hoy el cartel del papel? Bueno, de hecho, nosotros, dentro de este marco de mediación colectiva, lo que nosotros vamos a recurrir no tan solo a ejemplos del derecho comparado, sino que también a la misma experiencia que como Sernar hemos vivido en años anteriores. Justamente en el caso, por ejemplo, de las farmacias, se tuvo que diferenciar en grupos y subgrupos. Uno de ellos, por ejemplo, se dividieron en dos grupos, aquellas personas que fueron afectadas por este alza artificial del precio de los medicamentos, donde la gente tuvo que pagar un sobreprecio, y otro subgrupo que estaba por aquellas personas que dejaron de poder adquirirse estos medicamentos debido justamente también a esta alza artificial. Y en base a eso se pudo determinar cuál era la compensación que a cada uno le correspondía. Yo creo que durante este periodo también de mediación colectiva que vamos a iniciar por el cartel del papel, creo que vamos a tener que también utilizar esos tipos de herramientas. Recordemos que también dentro de esta mediación existe la posibilidad de que ellos puedan proponer alternativas de compensación
pero esas alternativas que ellos propongan van a ser revisadas también por parte del SERNAC también y otras instituciones. Porque aquí también se ha discutido mucho respecto de las formas que se tiene hoy, ¿cierto? Los instrumentos para poder compensar. Porque se habla de esta indemnización directa, ¿verdad? Al consumidor. Se ha hablado también de la baja de los precios, que muchos han criticado que no es en definitiva la forma, o los cupones de descuento por sobre un precio que está fijado. Nosotros no hemos tenido en la historia, sino que ha ido directamente a establecer una indemnización de forma, ¿cierto?, directa para quienes se han sentido afectados en este caso. Sí, sin duda. Yo creo nunca ha existido una baja de los precios, por ejemplo. Así es, yo creo que, bueno, que en este momento no creo que podamos resolver el tema de cuál va a ser la metodología que se va a utilizar o la fórmula que se va a determinar para poder calcular una compensación a los consumidores. Por eso es importante que a partir de este momento puedan entrar varios actores, todos los órganos, autoridades competentes, puedan decir algo al respecto con el fin de poder adoptar un mecanismo que perfectamente pueda compensar realmente el perjuicio que los consumidores ofrecieron. Y para eso vamos a tener que recurrir a fórmulas que han utilizado en el extranjero. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York hay un caso también de la colusión de los taxistas de Nueva York, donde efectivamente ahí la fórmula de compensación fue una rebaja de las tarifas de los taxis, y que tal vez es también una alternativa. Perdón. Pero en definitiva también eso es una forma que podemos nosotros utilizar para poder llegar a una compensación. Pero existen otras, como tú me lo mencionabas, la rebaja del precio de los productos también, que de alguna manera también le va a permitir al consumidor poder obtener algún tipo de indemnización o compensación en este sentido. Pero para ustedes, cuando evalúan como SERNAC lo que se logró con el tema de las farmacias, ¿se logró algo? O sea, la pregunta, muchos entienden que prácticamente no hay nada ahí que se Bueno, logra. efectivamente, nosotros, de acuerdo a la mediación y a la juicio que también iniciamos, porque se inició por una mediación y después se terminó el juicio, efectivamente se logró una compensación cerca de 1.000 millones de pesos a los consumidores afectados. Ahora, entendemos que, y como recién también lo plantea el abogado, a veces los montos, en definitiva, para cada consumidor no es relevante, pero sin duda se logró una compensación que fue histórica, que en definitiva también nos va a permitir poder replicarla en otros modelos o en otras experiencias futuras como la que estamos viviendo ahora. Pero esos 1.000 millones de pesos, Antonio, o sea, versus lo que la empresa puede haber obtenido, o las tres, como utilidad, es una cosa simbólica, o sea, no es histórica, a lo mejor, claro, lo que se logra jurídicamente. La única manera va a ser, o sea, bueno, ojalá pudiéramos lograr alguna forma de reducción directa a las personas, es muy difícil, ya, o sea, si pensamos en el tema del papel son 10 años. Si hablamos de una rebaja en los productos, lo que estamos haciendo es favorecerlos más a ellos, porque están tan concentrados que si se hace una rebaja de precio, cualquier otra persona que quiera entrar al mercado va a quedar fuera del mercado inmediatamente, no va a poder competir con ellos. Entonces se le va a terminar beneficiando por cuánto van a quedar como únicos actores en definitiva. O sea, se provocan, si en determinado periodo de tiempo se les obliga a mantener un precio más bajo. En Nueva York, ¿por qué lo que se puede hacer, se pudo hacer por el tema de los taxistas? Es un caso muy particular. Los taxis en Nueva York están todos regulados, son todos un número máximo, no hay más que eso. Nadie puede entrar a ser taxista en Nueva York porque se compró un vehículo, no. Hay que tener una patente y esas patentes están limitadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se obligó a todos a bajar sus precios, pero no estaban haciendo dumping a ningún otro empresario, por cuanto nadie más puede competir con ellos. Aquí hay un mercado que está abierto y que en cualquier momento podría entrar otro actor. A lo mejor yo podría decirle al revés, aumenten sus precios al doble. Y entrarían otros comerciantes que podrían estar vendiendo... O sea, sería como un castigo, en realidad. Exacto, claro. Aumenten el precio al doble, porque no van a vender nada. Va a poder entrar entonces un importador, por ejemplo, inmediatamente, trayendo papel importado, y va a poder vender y va a entrar al mercado un nuevo actor vendiendo él sus productos y los otros no van a poder venderlo. O sea, sería prohibirles vender, como estaba diciendo, o sea, impedirles el giro, como decía el senador. Tienen que ser medidas que atenten, o sea, que vayan en contra de del patrimonio de las personas que lo hicieron. Yo encuentro que buscar maneras, en este tipo de casos donde son tan extendidos, es muy difícil llegar porque tendrían que a los 17 millones de habitantes del país, exacto, yo no sé si habría alguno que no use ¿cómo se mide exactamente? O sea, todo Chile se ha visto afectado. Cuando uno ve la concentración de estos dos grupos involucrados en el cartel del papel, son casi 8 o 10 marcas que están presentes. El 90% del mercado. El 90%, o sea, no recuerdo una... o sea, es un solo proveedor. O sea, claro, es un solo, pero me refiero al, no sé, cuando uno veía Nova, Confort, o qué sé yo, pertenecían a un solo grupo, ¿verdad? Entonces, pero están prácticamente todos, no existe otra marca. Inmediatamente debiera llamarnos la atención, y aquí está el director del SERNAC, que es lo mismo, por ejemplo, que sucede con los detergentes. Nosotros vemos diferentes productos en las estanterías, pero si revisamos quién los fabrica son el mismo.
¿Habrá ahí algo? No sé, porque queda puesto sobre la mesa. Yo estoy seguro que hoy día en Chile deben haber otros mercados que también está sucediendo lo mismo. Y como hoy día todavía, y a lo mejor ya están tirando al río, al canal San Carlos, los computadores, ¿ya? Como lo estaban haciendo estos delincuentes que lo hicieron ahí de la papelera, ¿ya? Entonces, compensar a los ciudadanos es muy difícil. Es una cosa más bien simbólica. Yo creo que las cosas deben apuntar simplemente al castigo de los que hicieron este Justamente, crimen. director, porque parece ser, claro, es simbólico, uno puede entender, pero en definitiva para el consumidor no significa quienes vieron incrementados los precios, en el caso de las farmacias, donde incluso se raya más en lo ético, que tiene que ver con productos realmente, ¿cierto?, que de muchos depende. Ahí pueden haber personas que hayan fallecido. Por no tener Bueno, en el caso de la medicamento. farmacia justamente se trataban de medicamentos que particularmente afectaban la salud de las personas en estado crítico. Recordemos que eran medicamentos, eran 220 medicamentos donde se alteraron los precios, que afectaban, eran asma crónico, hipertensión, afectaciones respiratorias. O sea, por lo mismo, es casi que sea simbólico no sirve de mucho, o sea, una frustración yo creo para gran parte... Es complicado el tema, ¿sí? Eso uno tiene que reconocerlo en definitiva. Y yo creo que por eso el camino que nosotros hemos iniciado desde ya, como CERNAC, a través de otros organismos también, con el fin de poder determinar o buscar un mecanismo, una fórmula que permita efectivamente recoger la experiencia pasada, que de repente no fue del todo positiva, o no resultó como queríamos, pero lo que queríamos ahora justamente es poder llegar a una compensación que realmente pueda compensar el perjuicio que estos consumidores, casi los 17 millones de chilenos, resultaron afectados y durante tanto tiempo. Y ese es en definitiva lo que nosotros queremos lograr a través de esta mediación colectiva que hemos iniciado con la empresa. Mauricio, es difícil sentirse tan desprotegido o ver que no hay formas, es decir, no podrían pedirle a los 17 millones de chilenos, como decía Antonio, las boletas de cuántos confort compró en 10 años, ¿verdad? O sea, es muy difícil poder calcular esa compensación, es muy difícil poder establecer un mecanismo que realmente, ¿cierto?, compensa a ese consumidor. Además que la compensación puede resultar ser más perversa, pues ya se nos adelanta en esta mesa que uno podría intuitivamente llegar a decir, a ver, si durante 10 años por todos los tipos de papel, gofrado, servilleta, higiénico, etcétera, me cobraron un extra, ahora yo quiero que me rebajen ese extra y por sobre esa cantidad. Bueno, eso limitaría una competencia, llamémosla desleal, una competencia indebida en contra de ese competidor honesto que no ha caído en ningún tipo de colusión, toda vez que tiene otras marcas claramente posicionadas dentro del mercado que se estarían vendiendo a un menor valor, un menor precio a aquel que corresponde como comercial. Por tanto, esa solución que parece como bastante atractiva produce seguramente, tendrá que decirnos la palabra última seguramente un economista, pero produce efectos aún más perversos que aquello que se quiere evitar. Entonces, esa solución no pareciera ser. Acá lo que interesaría, creo yo, es efectivamente determinar el control para que esto no vuelva a ocurrir. Si ya esta situación la tenemos, si esto va a determinar que en base a la actual legislación, en base a la autodenuncia de la acción compensada, una empresa como la CMPC, una de las empresas más grandes, más prestigiosas de este país, compañía manufacturera de papel y cartones, ligada a la rancia aristocracia de este país, con gran influencia social, presentes en directorios de instituciones o de organismos que han contribuido a pensar el modelo de este país, estoy pensando en el CEP. Si tenemos esa empresa que al día de hoy, con este escándalo de colusión, puede llegar a obtener una sanción cero en cuanto a multa, la verdad es que lo que tenemos que pensar de aquí en adelante es decir que esto no vuelva a ocurrir. Y no quiero utilizar la expresión nunca más porque eso está para temas bastante más graves que este. Y ese que no vuelva a ocurrir está dado precisamente por establecer los mecanismos que permitan el control en relación con dichas empresas. Y ahí yo vuelvo sobre el punto en el sentido de que las herramientas de fiscalización deben ser cada vez más potentes, pero esas herramientas de fiscalización deben ser de carácter real. Seguramente una herramienta de fiscalización real involucra mayores recursos, presupuesto nacional de algún lugar tiene que salir el dinero y comienza la seguidilla de problemas. Pero si al día de hoy esto nos convoca y nosotros pensamos que el libre mercado efectivamente es importante para cada uno de nosotros y que cuando estamos pagando el precio por algo, ese precio sea real, tenemos que decir entonces acá, como la regulación, la autorregulación del mercado no ha funcionado, vamos a tener que poner un órgano contralor. Es lo mismo que decir, si usted no respeta la ley de tránsito, vamos a tener un carabinero o un funcionario municipal que se va a encargar de recordarle que usted ha cometido una infracción. Y esa infracción efectivamente en su patrimonio personal
en su billetera, va a tener algún alcance. Esto también tiene que perfeccionarse en cuanto a lo que ya se ha adelantado en esta mesa con los controles a los gobiernos corporativos, y a mí me parece absolutamente relevante. Yo hago el símil con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Algo se habla, son materias muy graves, terrorismo, narcotráfico, etcétera, en la cual la persona jurídica como tal tiene una gran relevancia y puede ser sancionada incluso con la disolución de esta cuando ha caído en prácticas tan terribles como esa. Frente a aquello, el director, si lo queremos llamar de alguna manera, el propietario de la empresa, no podría excusarse diciendo yo no tuve conocimiento, porque ahí viene el sistema de control. Y decir, usted, señor presidente de la compañía, aun cuando nunca hubiese asistido a una reunión de directorio, o aun cuando usted fuera solamente miembro honorario, usted tiene una responsabilidad. Y esa primera responsabilidad, esa responsabilidad de inicio, es una responsabilidad de control. Por tanto, si usted quiere ser dueño de una de las empresas más importantes de Chile, o si quiere estar dentro de estas 3 empresas de X, porque ya sabemos que los buses, que las farmacias, que la papelería, etcétera, son 3 empresas, como ya conversábamos de manera previa, si usted quiere estar ligado con esto, usted es responsable. No es que usted quiera ser responsable, sino que usted es responsable. Y ese mecanismo lo debemos establecer. En usted radica el control, en usted radica la primera obligación. Por tanto, cuando el día de mañana surjan problemas, usted no puede decir yo no sabía, yo no tenía conocimiento, mis ejecutivos actuaron a mi espalda, porque lo que usted debe tener es necesariamente la obligación de controlar y de supervigilar. ¿Cómo lo haga usted? Eso es un tema de usted, sin perjuicio de que la legislación le puede dar algunas indicaciones, alguna junta, algún órgano contralor, interno, etcétera. Pero esto se tiene que detectar, porque de lo contrario, lo que vamos a tener es la facilidad de la delación compensada. Porque vamos a decir, bueno, yo nunca lo detecté, y cuando lo detecté me autodenuncié, terminé con esto y voy a tener una multa cero. Pero ocurre que eso puede ser tan pernicioso como que en un minuto determinado una empresa que cae en colusión quiera destruir efectivamente la competencia, se autodenuncia, se elimina toda multa y la empresa del frente, aquel que fue su competidor natural, va a quedar con una multa muy elevada, por ejemplo. Algunas de las cosas que ha dicho Mauricio resultan bastante lógicas, es decir, podrían corregir y evitar esta mala práctica, pero parece ser que la mala práctica está tan arraigada cuando uno entiende que no parece haberse aprendido nada desde el 2008, han pasado 7 años, al 2015 tenemos un caso y las farmacias fueron antes, después llegamos a esto. Parece ser que no hay voluntad o no existe ese quórum en definitiva de dar el salto, en definitiva, decir sí, tenemos empresas serias, institucionalidad fuerte, organismos que funcionan, consumidores empoderados. No tenemos en 7 años. O sea, ¿cuánto más podría haber para esa voluntad? ¿O estamos llegando a un punto de que no hay retorno y aquí se corrige el sistema, en definitiva? Bueno, sobre esto se ha escrito bastante en el último tiempo, han existido algunas columnas bien interesantes. Recuerdo una de Mayol en El Mostrador, por ejemplo, y otras también, Carlos Peña en El Mercurio, etcétera, en las cuales se han hecho cargo de qué nos ocurre como sociedad. O sea, finalmente, más allá del tema estrictamente jurídico, más allá del tema estrictamente comercial, más allá de la estricta protección a los consumidores, lo que interesa es saber qué nos ocurre como sociedad. Finalmente, más allá de que a lo mejor estrictamente no estemos frente a una presencia de delito, sí estamos frente a una conducta indebida, indeseada, inapropiada. ¿En qué minuto los empresarios que cumplen con cada uno de los requisitos que uno podría decir, esta persona naturalmente no puede estar pensando en burlar la ley? Porque cuando se piensa en burlar la ley, se piensa en todos los factores de desprotección. Vale decir, una persona con carencia, una persona que tuvo una serie de dificultades, etcétera, y que enfrentado a la oportunidad, eventualmente comete un delito. O sea, que tuvo algo que no solucionó en algún momento anterior. Pero acá cuando vemos empresas sólidas, con todos los mecanismos de resguardo habido y por haber, uno se hace la pregunta última y dice, ¿qué necesidad existía? Y la necesidad simplemente no estaba. Cuando estamos hablando de fortunas, de personas que tienen más dinero que pueden gastar durante las 3 o 4 generaciones venideras, gastando aún el doble de lo que tienen, es simplemente porque la cantidad de dinero como fortuna no se puede dimensionar. Cuando esa fortuna no se puede dimensionar, se quiere incrementar por medios ilícitos, realmente la pregunta es cómo sociedad nos ocurre algo. Se han necesitado respuestas, los métodos de control social, aquello que allega a las personas a algo que dice esto está mal, y esto está mal porque tengo esta creencia, o creo en tal cosa, es lo que pareciera que está fallando.
Recordemos nosotros que a raíz del caso Penta, por ejemplo, se hizo una crítica con razón o sin razón, pero simplemente la rescato, a lo que fue la formación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con los valores así de potentes, con lo que son sus aulas de clase, con la impronta que eso representa. Esos directivos de Penta, sin duda, tuvieron toda esa formación valórica en la Pontificia Universidad Católica. Lo rescato simplemente, sin hacer ningún juicio de valor, pero lo rescato. Entonces, ahí efectivamente existe un problema como sociedad en los cuales tenemos que decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Hoy es el caso de los empresarios, mañana puede ser otra cosa, y también nosotros tenemos que decir qué pasaría si yo me hubiera enfrentado a esta situación. Porque uno siempre dice, yo no lo haría, pero seguramente las personas que hoy están en este problema también dijeron 1000 veces, yo no lo haría, y lo terminaron haciendo. Antonio. Bueno, yo primero, efectivamente, hoy día se está conversando qué es lo que nos está pasando como sociedad, no solamente por el tema de esto. De partida no son los empresarios, son esos empresarios. ¿Ya? Tal cual como no podemos decir son los políticos, son algunos políticos. No digas todos cuando son algunos y no digas algunos cuando es uno solo. Efectivamente, yo no sé, en algún momento también se ha discutido si efectivamente hoy día está pasando más que antes o hoy día se sabe. ¿Ya? Yo no sé si hoy día la gente será más corrupta, los políticos serán más corruptos que los que fueron hace 20 años atrás, 30 años atrás, 50 o 100 años atrás. Hoy día a lo mejor se sabe más o hay más posibilidades de que se transparenten ciertas cosas que a lo mejor antes no se sabían. A veces uno cuando lee de historia ve ciertas cosas también bastante sucias que ocurrían antaño. O sea, uno a veces estudia una parte de la historia. El otro día leía un historiador respecto de, por ejemplo, todo lo que aprendimos, qué es lo que pasó con Balmaceda y cuál fue el inicio, dice, de esta discrepancia que había entre un gobierno parlamentarista y un gobierno presidencialista. Sin embargo, la guerra comenzó 2 meses después que el presidente Balmaceda propuso que había que crear un banco central en Chile porque no podía ser esta privatización que había de toda la plata del Estado que era manejada en bancos privados y todos los que estaban sentados eran banqueros. Por lo tanto, más que esa discusión que estudiamos en los libros de texto respecto de cuál era el modelo del gobierno, lo que sucedía ahí que un presidente que le estaba tocando el bolsillo a un grupo de banqueros y tuvimos una guerra civil producto de eso. Entonces ahí también había corrupción y harta y profunda y tal vez peor que la de ahora. Entonces yo creo que tal vez no nos cuestionemos ni nos estemos pegando un balazo ni nos estemos tirando por el barranco de que hoy día nuestra generación, nuestra cultura está perdida y somos los más corruptos que han habido en la historia. Tal vez hoy día se sepan las cosas y las estamos analizando y eso sea más sano que lo que sucedía antes, que las cosas se hacían igual y no se sabían. ¿Ya? Tal vez sea así. Entonces, lo menciono ¿por qué? Porque hoy día... ¿Qué sentido tiene, Antonio, si del 2007 se sabe que ocurren cosas o antes se venían incluso investigando, hay algunos casos del 2003 por temas de colusión y estamos a 2015 y no se ha corregido o no se aprende nada de eso y las situaciones siguen ocurriendo y parece ser cada vez más perversa? Cuando bueno, ese sería el error, ya, o sea que no hemos estado viendo esta cosa y no la hemos solucionado. Pero rescato esa parte, que tal vez, ¿ya? Hoy día no es que haya una crisis moral, una crisis de corrupción, sino que hoy día lo sabemos y tenemos la posibilidad de corregirlo. Yo no sé, por ejemplo, lo que está sucediendo también en la iglesia, los casos que se han sabido y que son tan... A lo mejor eso no ocurría hace 100 años, no ocurría hace 200 años tal vez sí ocurría ni más todavía. Y hoy día lo sabemos. Entonces, está la posibilidad de poder corregirlo. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con nuestro último bloque acá en Encuentro Regional. En nuestra compañía fomentamos el deporte y la vida sana. Nos preocupamos por tu salud y bienestar. Desde 1995 trabajamos arduamente en fortalecer y ayudar a las organizaciones deportivas, trabajando junto a niños, jóvenes y adultos de la segunda región de nuestro país. 20 años creando valor con las personas. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Visita nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter,
Seamos amigos en Facebook. Mira nuestros videos. Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Norte Sónico, todos los viernes a las 22 horas. solo en Antofagasta Televisión. El canal de Antofagasta. What you drinking? Rum or whiskey? I'm sorry I'm a little late, so let's go around for old time's sake. I'll never forget you. At times we couldn't shake it. You're my joy. Always remember me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is done. Cause you still believe in where we're from. Red, red flower is a very living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Lo decía, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Antes de la pausa un poco nos íbamos ya a los aspectos más filosóficos, porque la pregunta parece ser, ¿somos más corruptos que antes? Pasa que ahora se saben más las cosas. Lo cierto es que tenemos una situación que al ciudadano común obviamente no le gusta, que se debe corregir, se debe aprender algo. Yo lo decía en 7, 8 años o lo que hemos conocido, ¿verdad? Casi una década. Hay casos incluso anteriores a la colusión de las farmacias donde se sospecha, ¿verdad?, que algunos se reúnen aprovechando estas cúpulas quizás de poder para influir de manera negativa en este mercado. Y aquí justamente la pregunta viene también por los contrapesos, aprovechando precisamente esa red social, un ciudadano más empoderado, es decir, y aquí para el director del CERNAC, ¿de qué manera, más allá, verdad, de los recursos que permite la legislación, de los instrumentos de poder corregir, de las compensaciones, cómo también se fortalece a las distintas agrupaciones y asociaciones de consumidores hoy? También uno ve que a nivel mundial a veces el consumidor es el último que se quiere tocar porque es tan fuerte, ¿verdad?, el aparato o la misma agrupación de consumidores que no deja que este abuso se cometa. ¿De qué manera se ha ido trabajando justamente con estas agrupaciones que para muchos a veces, incluso acá en la misma región, cuando han ocurrido algunas cosas, cuesta, ¿verdad?, encontrar ese consumidor agrupado que conoce, que se defiende, que actúa incluso en conjunto, porque podríamos tener un montón de demandas civiles en este rato porque algunas de las cosas que han ocurrido y no es así también? Bueno, efectivamente, la realidad regional realmente nos refleja un poco la realidad nacional en materia de consumidores que están agrupados, específicamente las asociaciones de consumidores, porque efectivamente a nivel central existe la CONADECU, que por ejemplo ha intervenido, ha presentado demandas colectivas, se ha hecho parte también en algunas demandas colectivas a nivel nacional, y eso también nosotros pretendemos replicarlo a nivel regional. Si bien es cierto, yo creo que de un tiempo a esta parte, hablamos de unos 10 años atrás, la personalidad o las características del consumidor ha variado. Ahora hay un consumidor mucho más posicionado de cuáles son sus derechos, se atreve también a reclamar, a ejercer sus derechos, pero creo que falta aún respecto a un punto de vista de la asociatividad de los consumidores. Y en ese sentido nosotros como CERNAC estamos impulsando justamente la participación ciudadana en materia de temas de consumo. Y justamente ya quiero un poco tocar el tema del proyecto de fortalecimiento del CERNAC. En este momento el proyecto ya se encuentra en su última etapa, en el Congreso, en el Senado particularmente, y dentro de sus posibilidades está de que las asociaciones de consumidores se vean más fortalecidas. Recordemos que en la actualidad las asociaciones de consumidores tienen la posibilidad de ser financiadas o de postular a fondos concursables, que existe un fondo a través de CERNAC. Pero ese fondo tiene ciertas restricciones o limitaciones para el uso que se le va a dar.
fundamentalmente solamente para efectos de difusión, información, educación en materia de consumo. Pero no tenía la posibilidad de que con esos dineros se pudieran financiar la organización misma de las asociaciones de consumidores, algo que exigía mucho de las asociaciones de consumidores, porque en general son personas, son ciudadanos de común, de a pie, que no tienen tampoco los medios para poder organizarse. Y es por eso que a través de este proyecto de fortalecimiento SERNAC también le va a beneficiar, justamente en el ámbito de que esos fondos concursales también le va a permitir la posibilidad de que ellos se puedan organizar, financiar, incluso contratar el abogado, con el fin de que ellos también puedan patrocinar causas de interés individual o en el mismo caso causas de interés colectivo. Justamente, ¿cómo se ponen esos dos aspectos? Porque por lo general se ve al SERNAC ahora como este padre que debe llevar, ¿cierto?, todas las causas conjuntas y esperar, que es un proceso bastante largo todavía, para que se pueda en definitiva tener algún resultado por algún tema donde el consumidor se siente abusado. Pero en paralelo se promueve también, por lo que yo lo decía, podemos tener a lo mejor muchas causas civiles y 17 millones de causas porque alguien se siente, ¿cierto?, afectado por esta colusión del cartel del papel. Bueno, sí, efectivamente se promueve y en ese sentido nuestros esfuerzos han sido justamente a poder potenciar aquellas organizaciones de consumidores que existen a nivel nacional, a nivel de la región también existen, pero creemos que aún más tienen que ser potenciados a través de la información, de la educación, de la capacitación de los mismos agrupados también en relación a temas de consumo. Y además también entregándoles recursos que les permitan a ellos poder desarrollar de mejor manera su labor. Es un trabajo, yo creo que es un conjunto, tanto de las autoridades, en el caso particular de SERNAC, pero también de la sociedad civil, que es la que tiene también, tener las herramientas también y ser capaces de poder también defender los intereses de sus propios asociados. Ahora, Mauricio, ¿existe esa posibilidad o es un camino viable para un consumidor que hoy dice, no, yo voy a seguir una demanda individual, civil quizá en algún caso porque me siento afectado? ¿Podríamos tener, o sea, si el ciudadano dijera hoy es más empoderado, es más, tener un camino que fuera más fructífero que a lo mejor esperar situaciones que para él no siente, ¿cierto?, esa compensación final, como ocurrió con el tema de las farmacias, por ejemplo? No tendría una respuesta exacta, pero pienso que tal vez no. Creo que no. Que el camino no es un camino expedito, iniciarlo como una aventura personal, no, creo que no. Me parece que de manera colectiva es lo que efectivamente se debe intentar. Están los mecanismos, están las fórmulas y además están los organismos para aquello. Eso es por lo menos lo que yo creo. Pero cuando se evalúa ese mecanismo, cuando hablábamos, por ejemplo, de esa compensación, finalmente el ciudadano siente que también es una cuestión innecesaria. Antes, no sé si estarán a lo mejor esas estadísticas, director, respecto de que en un minuto el SERNAC se fortalece y todo el mundo quería denunciar, pero después los procesos eran también tan largos, esta mediación colectiva, y finalmente lo que lograba como indemnización no parece ser tan bien evaluado por el propio consumidor. Quizás hoy la gente quiere ir menos en esa causa colectiva. Bueno, sin duda, yo creo que la experiencia que hemos tenido hasta el momento nos permite poder reevaluar la forma en que se han venido trabajando algunos temas, por ejemplo, el tema de la mediación colectiva o la demanda colectiva. Todos sabemos que en la actualidad la legislación establece que la demanda colectiva puede tomarse 2, 3 o 4 años. Y es justamente lo que nosotros tratamos de poder revertir a través de este proyecto de fortalecimiento, es, por ejemplo, potenciar un camino que es más rápido y más efectivo, que son las mediaciones colectivas. Recordemos que el trámite que estamos realizando ahora, justamente a raíz del cartel del papel, es una mediación colectiva que en este momento es voluntaria, no está regulada en la ley. Y lo que busca el proyecto de fortalecimiento del servicio es justamente poder establecer como algo obligatorio, que sea vinculante para quienes participen en la mediación, para poner plazos de duración de estas mediaciones y que sus resultados o acuerdos que arriben a través de esta mediación sean obligatorios para las partes. Y es justamente que a través de esto queremos poder lograr que las soluciones que afecten a casos de intereses colectivos, como el que acabamos de comentar hoy día, puedan tener una solución que sea mucho más rápida, más efectiva, y que en realidad los consumidores también vean que efectivamente se le están respetando sus derechos, pero además también se le están compensando por prejuicios que han sido vulnerados. Mauricio, ¿de qué manera la ética, en qué lugar la ponemos hoy cuando, bueno, vemos los instrumentos, las compensaciones, la pena de cárcel que estamos discutiendo, pero no vamos a ver el fondo también, por ejemplo, en el caso principalmente de las farmacias, cuando uno ve a lo mejor, claro, es problemático el tema del papel, el tema de los pollos, pero cuando uno ve que son medicamentos que eran de primera necesidad para la población, sobre todo adultos mayores. A mí me parece relevante, o sea, yo lo encuentro absolutamente trascendente y por eso yo en algún minuto hice la distinción que a mí me parece que la pena de cárcel no es como la primera solución a todo esto, sino que efectivamente deben existir otros mecanismos de control destinados a la propia persona jurídica, a la empresa, para que esto no ocurra, pero también en relación con los directivos. Cuando hablamos, y acá
con el permiso del señor presidente, voy a utilizar los empresarios en su totalidad. Yo entiendo que cada uno de ellos tiene un compromiso absolutamente asumido de colectividad. Vale decir, nadie es empresario para sí, sino que es empresario a tantos consumidores puede alcanzar, y todos los empresarios pretenden alcanzar al máximo consumidor. Esto tiene también importantes reglas éticas, y estas importantes reglas éticas están siendo recogidas y sistematizadas cada vez más. Nosotros cada vez que ingresamos a una página web, por ejemplo, de importantes compañías, encontramos un sitio destinado efectivamente a cada una de esas labores. Los empresarios cumplen una función social, sin duda, todos los empresarios. Desde acercar a una persona a su lugar de trabajo mediante el transporte, hasta bienes suntuarios, vale decir aquellos bienes del lujo para mejorar su espíritu, hasta bienes de extremada necesidad como ocurre con las farmacias. Si frente a eso, algún empresario, muchos empresarios o todos los empresarios no entienden esa función, la verdad es que también tenemos un problema importante. Y eso debe ser atacado. A mí no es indiferente que en alguna suspensión condicional de estas colusiones, que la suspensión condicional es una forma de no seguir adelante con una tramitación penal, se les haya impuesto, por ejemplo, clases de ética. Se les haya impuesto tener que aprender aquello que sin duda tuvieron como ramo, en decir, usted ejercer una actividad y esta actividad la de ejercer con determinados lineamientos. Si usted se lo olvidó, va a tener que ir y recordar. Entonces, para mí es algo absolutamente importante, relevante. Eso llevado a sanciones principalmente administrativas, que administrativas son dineros, multas importantes, relevantes. También sanciones administrativas para que esa persona jurídica, esa empresa, no pueda continuar desarrollando una actividad. Y en un caso extremo, como última necesidad, amenazar, vale decir, la posibilidad de una condena penal para los ejecutivos y o los directores propietarios de esta compañía. Me pareciera ser a mí que ese tendría que ser el camino, porque finalmente en la libre competencia, en el libre mercado, lo que se intenta proteger, lo que se intenta salvaguardar es a los consumidores en su totalidad. Si todos los consumidores obtienen los bienes, los servicios, y además lo obtienen a un precio que es el debido, donde efectivamente existe la competencia, porque el objeto de la competencia es que estos valores tiendan a la baja y no pujen al alza, sin duda que tendremos parte importante de esto resuelto. Y eso está, reitero, me parece a mí dentro de la labor social que cumplen los empresarios. Claro, vemos esta balanza un poco descuadrada, ¿verdad? Con un sector muy fuerte, ¿verdad? O donde es el empresario o el sistema lo pone aquí, un consumidor que un poco queda desprotegido y donde la ética parece llenarlo todo, Antonio, porque en definitiva, cuando uno también es como una cachetada, y yo he escuchado vecinos también decir, bueno, ¿cómo le vamos a pedir ética a un político o a un empresario? La gente parece que empieza a asumir de que la ética no es algo que está presente, y cuando también se enrostra mandando clases de ética, justamente parece decir efectivamente no tenían ética estos señores. A ver, yo creo que lo de las clases más bien debe haber sido una broma que hizo el tribunal, o simplemente para provocarles un bochorno a las personas que estaban allí, porque o sea, no tenía ninguna otra intención que obligarlos a ir a una clase de algo que supuestamente todos debieran haber conocido. Yo vuelvo a insistir, creo que efectivamente hay una situación complicada, no se resuelve con clases de ética. Hay una situación que nos está desbordando como sociedad, hay empresarios, hay políticos, están las instituciones religiosas, están involucrados, se está conociendo, se están sabiendo. El tema es cómo podemos abordarlo. Ya a veces, como dicen aquí ambos abogados, no es solamente aumentar las penas, hay que tratar de llegar al corazón del asunto. Para mí, yo sigo insistiendo, tal vez sea de formación profesional, creo que la concentración del mercado la ha hecho muy mal a Chile, muy mal. ¿Ya? Hubo un periodo en que se destruyó una gran cantidad de empresas en el país y estas lograron llegar a donde están y que está provocando la situación que vemos. O sea, pero sin retorno, eso, Antonio, porque ¿cómo podemos corregir un mercado es difícil, ya hay en algunas situaciones que se han abordado, por ejemplo, la más famosa en el mundo sucedió con la empresa Microsoft, que no fue por una cuestión que ellos lo persiguieran, que lograran destruir a sus competidores, sino que fue una situación de mercado. El producto que ellos tenían efectivamente en ese tiempo, el sistema operativo MS-DOS, con el que varios aprendimos, era
bastante mejor que lo que había en las empresas de la competencia. IBM, de ser una de las empresas más grandes del mundo, terminó siendo lo que es hoy en día. ¿Ya? Pero sucedió, o sea, no fue porque Microsoft fuera una empresa mala, todo lo contrario, era una empresa tan buena que llegó a ocupar más del 60% del mercado de lo que era la comercialización de sistemas operativos y de computadores, y el gobierno norteamericano lo obligó a desarmarse. Tuvieron que abrirse de diferentes maneras. Por ejemplo, tuvieron que abrir su código base del sistema operativo, de modo de que permitir que un montón de empresas chicas pudieran hacer programas que fueran compatibles con su sistema operativo. Antes, cuando ellos manejaban su propio código, nadie podía fabricar productos para que operaran en computadores con ese sistema operativo si no tenían una licencia y le pagaban a Microsoft. Bueno, pero tenemos el símil de Microsoft, o en realidad uno podría pensar que esa corrección del mercado es... Peor, o sea, si la concentración del mercado de ellos era de 60%, aquí la papelera por sí sola tenía el 80%. O sea, aquí en Chile es peor, o sea, pero sería, bueno, al ser peor sería tal vez más difícil, pero creo que en algún momento, o sea, tenemos que ponernos los pantalones, será doloroso, y algunas empresas tendrán que entonces dividirse y comenzar a venderse en el mercado de modo de romper esos tremendos monstruos de Frankenstein, que incluso algunos economistas han dicho que parece que Marx tenía razón cuando decía que el capitalismo tenía inserto dentro de sí mismo el virus para su autodestrucción. Porque ahí vemos que estas empresas, con la libertad de mercado que había, con el libertinaje de mercado que había, crecieron a tal nivel que están destruyendo lo que es la base y la esencia del mercado, que es la competencia. ¿Ya? O sea, sin competencia no hay mercado. Y ellos, entonces, el mercado los dejó crecer de tal manera que están destruyendo lo que les dio su origen. Entonces, por lo tanto, creo que tan doloroso como suena, efectivamente debe hacerse. O sea, en algún momento alguien tendrá que ponerse los pantalones. Lamentablemente vemos que los políticos lo financian los mismos empresarios. Es que a eso iba, o sea, ¿cómo se termina ese statu quo cuando parece ser un sueño o la utopía en realidad? Porque es muy difícil pensar que si tenemos esta concentración, ¿verdad?, de grupos económicos tan fuertes y la política como está cuestionada por el cruce precisamente y esa línea que se desdibujó entre la economía, ¿verdad?, y la política, resulta difícil. Es altamente complejo, sin duda que es un tema que tiene muchas aristas. Efectivamente, nosotros vemos acá, quiero rescatar una cosa previa. Muy bien lo decía el señor presidente, en el sentido de que acá se trata de que se está atacando las bases del mercado en relación con la competencia. Cuando nosotros tenemos empresarios símbolos de la libre competencia que desarrollan actividades ligadas con centros de pensamiento que favorecen la libre competencia y que piensan sobre eso. Estoy pensando en el CEP. Cuando forman mesas de esos directorios y hacen precisamente lo contrario, esto es atacar el mercado, la verdad es que existe un problema sumamente grande y sumamente estructural. O sea, están haciendo todo lo contrario de aquello que dicen que debe hacerse, y ahí tenemos un problema ya insalvable. O sea, es una disociación imposible de comprender e imposible de entender. Ahora uno podría decir, bueno, un señor, dos señores o muchos señores empresarios no han logrado comprender todo esto, por tanto tenemos que establecer la corrección. Esta corrección tiene que ir por método de la ciudadanía, pero la ciudadanía no puede hacer las leyes y lo tiene que hacer a través de sus representantes. Pero es que a través de sus representantes también existen problemas importantes y volvemos a un tema de legitimidad. O sea, no hablemos de caso Penta, no hablemos de las boletas, no veamos de lo que va a pasar con el señor Jovino Novoa dentro de un par de días, pero sin duda que hay un problema basal, estructural. Entonces, finalmente llegamos a un problema de credibilidad, que también ha sido algo que se ha discutido en medios regionales, que ha estado, regionales y nacionales, que ha estado en el sentido de qué nos ocurre como sociedad, porque no estamos creyendo en el otro. No estamos creyendo porque algún empresario nos ha dado los motivos para no creer en eso, porque algún tipo de representante popular nos ha dado los motivos para no creer, y finalmente cuando uno se detiene y mira para un lado, mira para otro y dice, bueno, ¿esto cómo lo solucionamos? Pero por algún lado, ahora ya finalmente se corrige solo el modelo o viene yo quisiera acuerdo político que... Muy brevemente rescatarlo. Bueno, ya lo dijo acá el señor director del CERNAC en el sentido de que existe un proyecto de ley. Yo en ese sentido quiero rescatarlo. Bueno, el proyecto de ley efectivamente establece correcciones importantes. Establece correcciones de carácter pecuniario, dinero, para que esto no ocurra. Establece también inhabilidades, que podríamos llamar, vale decir, imposibilidades de seguir desarrollando negocios,
Por ejemplo, que una empresa que caiga en colusión no pueda contratar con el Estado, el gran comprador Estado, y además de aquello, para quienes estén de acuerdo, restablece la pena de cárcel. Si alguien está de acuerdo con eso, le podrá parecer un muy buen proyecto de ley. Entonces, frente a esto que podría parecer a ratos un panorama algo sombrío, yo rescato que el proyecto de ley existe, que la ciudadanía empoderada, como usted decía, a través de las redes sociales, la interconexión que existe al día de hoy, que es otro Chile, que es otro mundo, la verdad es que también podrá ejercer todos los medios de presión y de control para que efectivamente cosas tan tangibles y tan precisas como este proyecto de ley salga adelante y salga perfeccionado para evitar situaciones como esta. Director, a lo mejor algo que agregar justamente porque puede ser la única forma de salvar algo que lo decía también el abogado. Parece muy sombrío el panorama cuando uno ve, ¿verdad?, que hay tantos entuertos, la verdad. Bueno, yo creo que soy más optimista sí por el futuro, efectivamente, como lo señala el colega, creemos que con la institucionalidad, con los proyectos de ley que se encuentran en el Parlamento, por un lado, lo que mejora la libre competencia a través también de estas mejores atribuciones también que se le entrega a la Fiscalía Nacional Económica, la implementación de multas que efectivamente sean disuasivas para las actividades de algunas empresas en materia de corrupción, sumado además también al proyecto de fortalecimiento de SERNAC, que también nos va a entregar mayores atribuciones, mayores facultades fiscalizadoras, sancionatorias, interpretativas y normativas, además de potenciar también a las asociaciones de consumidores. Creo que tenemos la posibilidad también de poder enmendar el rumbo en estas materias, de que también los mismos empresarios también pueden hacer un mea culpa de la actual que han tenido hasta el momento, y así como han reconocido a través de la prensa sus errores, también les toca también reconocer en los hechos y en el papel cuál va a ser la manera en que ellos van a poder dar solución o compensación a los consumidores. O sea, que nos interesa también, además que ellos lo puedan reconocer públicamente o judicialmente, que efectivamente eso te traduzca en un beneficio efectivo para los consumidores. Y es justamente que a través de esta solicitud que nosotros le hemos hecho como servicio, lo que vamos a tratar de lograr que los consumidores que en estos momentos fueron afectados puedan tener una compensación que sea justa y reparatoria. Porque claramente hay una oportunidad para muchos en no desaprovechar en el fondo de que con algunas acciones, gestos, ¿verdad?, o medidas concretas se vuelva a recuperar esa confianza y la credibilidad, ¿cierto?, de los consumidores, quienes a veces parecen no tener en las encuestas que nosotros mismos hacíamos, ¿verdad?, cuando estalla el tema del cartel, ellos mismos decían, pero bueno, ¿qué vamos a hacer si no compramos? Y así castigamos al empresario, ¿cierto?, que se ha coludido no comprando, pero necesitamos esos productos. O sea, no hay muchas opciones. Entonces, en definitiva, es el mejor momento y la oportunidad para dar ese gesto y que el ciudadano sienta que en definitiva se le protege o que siente que no hay un abuso, ¿verdad?, descontrolado en el país. Justamente, bueno, y eso apunta a las acciones que como servicio hemos desarrollado. Inicialmente con la mediación colectiva, la posibilidad de que ellos puedan plantear una propuesta de compensación que sea efectiva para los consumidores. Y si no, bueno, ¿cuál sería la mejor hoy día, en este caso? Bueno, se están barajando muchas alternativas, ya lo mencionamos en la mesa, el tema de la rebaja de los precios, el tema también... Pero ahí decían los peligros los dos panelistas. Bueno, un tema ya de materia económica que afectaría a las empresas algunas, pero desde el punto de vista de los consumidores a nosotros nos interesa que aquellos que fueron perjudicados efectivamente, que se le metió la mano en los bolsillos, puedan recibir una compensación que se acorde... Pero si fuese una rebaja, ¿tendría que ser por 10 años también? Bueno, hay la alternativa que se baraja justamente la posibilidad de que se le pueda compensar por el tiempo que ellos estuvieron realizando esta actividad colusiva. ¿Pero sería el mejor camino? Porque hay oposición desde el punto de vista del mercado. Hay distintas alternativas. Es el inicio de la mediación colectiva. Nosotros no podemos definir ahora actualmente cuál va a ser la fórmula definitiva. Vamos a utilizar experiencia tanto nacional como del derecho comparado con el fin de que los consumidores puedan tener una reparación que sea clara, rápida y también de alguna manera repare el daño ocasionado producto de estas prácticas colusorias. El proyecto que hacía mención, o sea, ¿podría dar esa garantía de que en definitiva no vamos a tener nunca más colusión o vamos a tener que seguir corrigiendo el mismo, la Fiscalía Nacional Económica, los tribunales, la forma que se controla, el órgano contralor que a lo mejor nos indicaba el abogado, ¿verdad? Yo creo que no sé si podemos evitar o decir de que esto no va a volver a ocurrir. Yo creo que sí es importante señalar de que hay que perfeccionar la institucionalidad, la estructura de los organismos que tienen que velar en primer lugar, por la defensa de la libre competencia, pero también por la defensa de los derechos consumidores. Y justamente las instancias legislativas que actualmente existen en el Congreso apuntan a eso, a mejorar y a robustecer la institucionalidad tanto de SERNAC como la Fiscalía Nacional Económica, y yo creo que en eso debemos ser optimistas y tenemos que tener esperanza en ello. Es una oportunidad, ¿no, Antonio? En definitiva, lo que se tiene entre manos. Obviamente, o sea, está la oportunidad de mejorar la legislación.
cuando se habla respecto de que si lo va a impedir, no creo que lo haga. Ya esto siempre ha existido. Lamento ser parece el más viejo en la mesa, pero yo me recuerdo que en los años 80 el gobierno militar intervino en la industria de la perfumería, de los remedios. Yo estuve en una reunión de la Cámara de la Cosmética en esa oportunidad, donde el gobierno advirtió que si la industria de la cosmética se seguía comportando igual que la industria farmacéutica, iban a ser intervenidos igual. En esa época colocaron un coronel en cada una de las empresas y empezaron a fijar los precios, lo fijó el gobierno, ya lo podían hacer, pero está dando el ejemplo que esto ha sucedido. Ya sucedía con anterioridad con la legislación que ponía penas de cárcel. ¿Ya? Igual sucedía en esa oportunidad y con un gobierno que era bastante fuerte como para tomar medidas, porque me imagino yo que si alguno no quería seguir coludiéndose, podía hasta desaparecer o no contaban más. ¿Ya? Pero sucedía igual. ¿Ya? Entonces esperemos que se mejore, que se coloque multa y por lo menos sepamos que al que lo pillen, bueno, no se va a quedar riendo en la cara de todos los chilenos como lo están haciendo hoy día. Bueno, terminamos entonces con esa reflexión. Sí, yo creo que es por un supuesto. poco lo que el ciudadano espera, es verdad, que sentirse protegido, sentirse que la institucionalidad, las leyes, en definitiva, el sistema funciona para que cada uno pueda aportar, ¿verdad? Ellos pagan su precio con el IVA, etcétera, y esperan que obviamente el comportamiento del mercado sea tal. Así es. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado, director Antonio, por supuesto, a nuestro Gracias a abogado usted. también. Echamos de menos a nuestro sociólogo para haber puesto también esa nota filosófica que en algún rato también le dábamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hubo algunos comentarios, la gente en general quejándose un poco, ¿verdad?, de que siempre existe, ¿cierto?, un poderoso que gana y el consumidor se ve desprotegido, que es la sensación que esperamos, ¿cierto?, se pueda corregir con algunas de estos instrumentos o leyes que ya están corriendo. Muy buenas noches, nos reencontramos el próximo lunes con otro capítulo de Encuentro Regional. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presentó Encuentro Regional.